Partimos entonces. Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida en nombre del Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile, a través de la Comisión de Patrimonio y Medio Ambiente. Damos apertura a este foro que hemos denominado Obstáculos y desafíos del convenio, en la aplicación del convenio 169. En esta oportunidad tenemos tres interesantes invitados que nos acompañan, ¿cierto? Marianela Jopia, ella es cacica de la comunidad Jopia del río Mapocho, también es miembro de la Red Nacional Diaguita y profesora de formación. También nos acompaña Natalia Caniguán, antropóloga social. Ella es directora del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera. Y nos acompaña Hernando Silva, que es codirector del Observatorio Ciudadano que opera allá en el sur, en la zona de Temuco. ¿Cómo está Marianela? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás tú, Nanet? Estoy bien, gracias. Natalia, también bienvenida. Y también, Mañón, por la invitación, muchas gracias. Hernando. Hola, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por considerarnos para participar en esta importante instancia. Bueno, para dar inicio a este foro, vamos a dar algunas orientaciones generales. El foro consta de dos partes. La primera de ellas consiste en abordar el tema del convenio 169. Vamos a hacer preguntas dirigidas a nuestros exponentes desde la dimensión jurídica a un caso del pueblo diaguita. Considerar que los invitados tienen 10 minutos cada uno para ir respondiendo a estas preguntas. Posterior a ello, las personas que están viendo en esta oportunidad el foro pueden ir anotando sus preguntas en el chat, tanto de Zoom como de Facebook Live, y para que nos las hagan llegar, y al final de sus exposiciones vamos a hacer las preguntas y respuestas. Posterior a ello viene la segunda parte, que vamos a abordar el tema del proceso constituyente que se está viviendo en Chile a partir de las exposiciones que nos van a dar nuestros invitados. Entonces vamos a partir comentándoles que el convenio 169 fue creado por la Organización Internacional del Trabajo con el fin de establecer mecanismos apropiados y eficaces para la consulta de los pueblos indígenas y tribales en el mundo, en tanto países independientes. En el año 2008 se ratificaron en 22 estados, 15 de ellos son de América Latina, entre los que se considera Chile. Y lo que busca este convenio es básicamente garantizar la participación efectiva de los pueblos. Considerar que en Chile se han aplicado 3 decretos que un poco han buscado reglamentar la aplicación del convenio y que en definitiva se han vuelto en alguna medida obstáculos, sobre todo al momento de la aplicación de esta consulta en torno al sistema de evaluación de impacto ambiental que tenemos en nuestro país. Y en ese contexto vamos a partir con esta mirada más jurídica, preguntándole a Hernando una vez que Chile ratifica este convenio, ¿cierto? ¿Cómo ves tú que el Estado tiene esta serie de contradicciones en torno al convenio y al proceso que ha significado la inclusión de proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero fundamentalmente que nos comentes esta contradicción que se produce entre la aplicación del convenio en sí, que busca que la participación tenga estos mecanismos, que sea cierto, con consentimiento
consentimiento informado, que sea digamos, con la mayor transparencia posible, y que los reglamentos en definitiva vienen a complejizar el escenario para los pueblos. ¿Cómo nos puedes tú orientar en torno a base de tu experiencia en el observatorio, lo que ha significado la aplicación estos últimos años, ya el año 2021 sería que cumplimos desde la creación de este convenio y ratificación en Chile, estaríamos cumpliendo del 2009 al 2019, serían 10 años. En el 2021 ya no tendríamos que entrar en el proceso de ratificación nuevamente, porque ya lo tenemos ratificado, sino que el panorama que ahora tenemos es otro. Entonces, si nos puedes mencionar cuáles son las dificultades y complejidades que se han presentado en torno a esta ratificación. Hernando, por favor. Hola, ya. Gracias. Bueno, primero, dar cuenta que el convenio 169 es del año 1989. O sea, en el año 1989 era un auto último modelo. Hoy ya no es tan último modelo. Entonces, ir pensando que las instituciones que estaban reguladas en ese momento en el convenio era un acuerdo internacional de los pueblos indígenas que se lleva adelante a través de la Organización Internacional del Trabajo, que busca establecer ciertos estándares. Que, ojo, esos estándares no son necesariamente los que aspiraban los pueblos indígenas, sino que son los que quedaron luego de un proceso transaccional en la OIT, en la cual participaron los empleadores, los empleados y los estados. O sea, el convenio 169 buscaba tener estándares mucho más altos de los que efectivamente regulaba. Segundo, ver que dentro de esta rebaja de estándares que se traduce en el convenio 169, que no podemos desconocer que es una herramienta importantísima en la ampliación y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, tenía una vocación derechamente transaccional. De hecho, la consulta es una herramienta de diálogo intercultural que lo que busca hacer es establecer formas de llegar a acuerdo para evitar las vulneraciones graves de derechos por parte de las medidas administrativas o legislativas que lleven adelante los estados para establecer medidas de mitigación, reparación y compensación. Esa es la lógica en la cual opera el convenio, pensando en este último modelo del año 1989, que luego es como estándar máximo, es reemplazado en el año 2007 por la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que viene a establecer nuevos estándares, como el del consentimiento, al cual tú haces referencia. Entonces, el año 1989, si nos situamos en nuestro país, tenemos que pensar en que estamos todos, bueno, yo era muy chico, pero igual estamos todos peleando por terminar con la dictadura, y en ese momento el pueblo mapuche establece un acuerdo con el candidato presidencial Patricio Aylwin para poder apoyar en la lucha contra la dictadura, que se denomina el Acuerdo de Nueva Imperial, que es un acuerdo en el cual se reunieron miles de peñis lamien con Patricio Aylwin en el campo, en la comuna de Nueva Imperial, para establecer 4 puntos primordiales sobre la base de las cuales se iba a apoyar la lucha contra la dictadura. El primero decía relación con el reconocimiento constitucional, compromiso que vemos que ahora, después de 21 años, aún no ha sido cumplido, y que estamos a puerta de hacerlo en función de un proceso de movilización social que la ciudadanía ha empujado para construir una nueva institucionalidad que derribe el legado de Pinochet. Luego tenemos la ratificación del convenio 169, que recién se materializó 19 años después de haberse asumido ese compromiso por parte de quien iba a asumir el gobierno en ese momento. Luego, los últimos 2 acuerdos era la creación de una institucionalidad indígena que se tradujo de alguna forma en CONADI, que no necesariamente una institucionalidad indígena, sino que más bien un organismo de Estado que establece políticas públicas principalmente vinculadas al desarrollo en pueblos indígenas. Y por último, la creación de un estatuto jurídico específico para pueblos indígenas, que es ley indígena. Entonces, en el año 1989 se establece este conjunto de instrumentos. El convenio 169 pasa por un largo proceso legislativo para recién llegar a ratificarse en el año 2008 y luego de un año de vacancia entrar en vigencia el 15 de septiembre del año 2009. Durante su proceso de tramitación legislativa, obvio que la derecha lo veía como una herramienta que podía ir en contra de sus intereses económicos, y el año 2000 presentaron un requerimiento de constitucionalidad frente al Tribunal Constitucional, en el cual el Tribunal Constitucional, esta herramienta tan poco democrática que contempla nuestra institucionalidad, estableció
que el convenio 169 era una norma de carácter programático. ¿Qué significa eso? Que para poder ejecutarse e implementarse los derechos que se encuentran contenidos en él, era necesaria la realización de una serie de reformas legislativas que permitieran incorporar esos derechos dentro del ordenamiento jurídico, salvo en dos materias. Primero, el derecho a la consulta, y segundo, el derecho de los pueblos indígenas a la participación en la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que viene a decir es, para implementar el convenio hay que hacer un conjunto de reformas legislativas salvo en estas dos materias. Entonces, el año 2008 se aprueba el convenio, se ratifica, el año 2009 se aprueba, y ahí empieza la historia de cómo las organizaciones indígenas de todo el país comienzan a utilizar el convenio 169 y en particular el derecho a la consulta como una herramienta para hacer frente a la intromisión de proyectos de inversión en sus territorios. Empiezan a decir, mira, aquí el Estado, para poder materializar un proyecto de inversión en un territorio, tiene que dictar una medida administrativa que se llama resolución de calificación ambiental, que está en la parte final del sistema de evaluación de impacto ambiental y es la herramienta que establece, es una herramienta de gestión ambiental que establece el conjunto de condiciones para que un proyecto se materialice o no. Entonces, empezamos nosotros desde el observatorio, yo en particular fuimos parte de un proceso largo de judicialización para exigir la implementación del derecho a la consulta, estableciendo que el derecho a la consulta era autoejecutable y que como las medidas administrativas generadas del Estado podían generar la posibilidad de afectar a las comunidades, tenían que ser consultadas. Entonces, surge ahí un conjunto, un proceso. Primero, el gobierno de Michelle Bachelet, estableció un decreto, que es el primer decreto que tenemos que hablar, que es el decreto 124, que fue el primer intento de cercenar la implementación del derecho a la consulta en el ordenamiento jurídico chileno, que establecía que la forma de participación contemplada en los estudios de impacto ambiental por la ley 19.300, que es la ley de bases del medio ambiente, era homologable a los derechos de participación contemplados en el artículo 34 de la ley indígena, por lo cual era similar a la consulta. Entonces, hubo una serie de casos judicializados. Uno de los primeros fue el de la piscicultura de Piupiuquielén en Puerto Montt, ahí con el Peñi Francisco Vera Millaquén. Luego nosotros presentamos un recurso de protección en la Corte de Temuco por la piscicultura de Palguín, el que ganamos, en el cual una sentencia con una prácticamente literaria del ministro Álvaro Mesa estableció la importancia del diálogo intercultural y la implementación del convenio 169. Y ganamos, nos sorprendimos. ¡Oh, excelente! El Poder Judicial está recepcionando los argumentos que le estamos presentando en relación a la importancia de la realización de los procesos de consulta. Fuimos a la Suprema, 3-0. ¿Qué están hablando estos hippies? Nos mandaron a freír mono. Luego tuvimos dos casos súper importantes, el del aeropuerto de Iquique y el del ducto de celulosa Arauco en la comunidad de Mehuín, que los perdimos tanto en la Corte de Santiago como en la Corte de Temuco. Y en la Suprema también perdimos, pero un caballero que se llama Haroldo Brito, que era un ministro de la Corte Suprema, todavía sigue siendo lo que junto a él y Sergio Muñoz son los ministros más mateos de la Corte, y dijo, ojo, que aquí lo que están diciendo es relevante. La participación del sistema de evaluación de impacto ambiental no es lo mismo que la consulta indígena, y aquí la consulta indígena es una herramienta específica de diálogo intercultural. Y ahí fuimos, pasamos de perder todo a tener una pequeña luz en el fondo del túnel. Luego tuvimos otros casos más, como el de el plano regulador comunal de San Pedro de Atacama, o el de la planta de transferencia de basura del ANCO, y ¡pum! La Corte Suprema nos acoge los recursos de protección y dice, aquí la participación ciudadana contemplada en el sistema de evaluación de impacto ambiental y la consulta son distintas. Entonces se generó un remesón, porque había que establecer procedimientos mediante los que se pudiera consultar a los pueblos indígenas frente a la tramitación de proyectos de inversión en sus territorios que generaban una susceptibilidad de afectación. También tuvimos el proyecto El Morro en Huasco Alto, que también lo ganamos bajo la misma argumentación. Estuvo el caso del Parque Eólico de Chiloé, estuvo un conjunto, se fue consolidando una jurisprudencia en la Corte Suprema en la cual se establecía la importancia de la realización de los procesos de consulta frente a la instalación de proyectos de inversión en el territorio indígena. Y esto generó que tuviera que empezar a verse desde la institucionalidad cómo se realizaban los procesos de consulta. Y hubo un proceso que fue más o menos del año 2010, 2009, 2010, 2011, en el cual empezaron a realizarse procesos de consulta ad hoc.
en el cual, como no existía un marco regulatorio entregado por el Estado, en virtud del cual tenían que hacerse los procesos de consulta, empezaron a trabajar desde los estándares del derecho internacional, empezamos a llevar procesos de consulta, estableciendo los términos metodológicos de manera lateral entre el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y quienes trabajamos con las comunidades para avanzar en procesos de consulta. Pero en paralelo, los gremios empresariales, el Estado, los intereses socioproductivos, económicos, que están vinculados con la clase política, establecieron que había que regular el derecho a la consulta, porque para ello, que la consulta fuera algo tan volátil, no les daba certeza respecto a sus inversiones. Y eso se tradujo en la tramitación, primero, durante el primer gobierno de Piñera, en la realización de esta famosa consulta de la consulta, que era un proceso mediante el cual querían legitimar frente a pueblos indígenas, que lo cuestionaron desde un principio por falta de legitimidad y representatividad los órganos que estaban siendo consultados, para poder regular y llevar adelante en la materialización de instrumentos normativos, reglamentos, que regularan la forma en que se realiza el proceso de la consulta. Bueno, pese a los cuestionamientos, a las acciones judiciales, a las imputaciones, a la protesta social frente a esto, se traduce en la materialización de dos instrumentos. El primero, que es el Decreto Supremo 66 del Ministerio de Desarrollo Social, que establece la forma en que se implementa la consulta regulada en el artículo 6 del convenio 169, que establece cómo se realiza la consulta frente a distintas medidas administrativas y legislativas que tienen susceptibilidad de afectación a pueblos indígenas. Y va estableciendo primero las definiciones de cada uno de los conceptos que se entiende por medida administrativa, medida legislativa, qué es lo que es susceptibilidad de afectación, y así ir desarrollando también procedimientos mediante los cuales debería realizarse el proceso de consulta. Reitero, ese reglamento, si actualmente es vigente, ha sido cuestionado desde su comienzo por diversas organizaciones indígenas de todo el país. Primero, por su forma, que fue realizado sin que la participación efectiva de organizaciones representativas de los pueblos indígenas, y segundo, en su fondo, porque se aleja bastante de los estándares establecidos en el derecho internacional y de lo que establece el mismo convenio 169, porque establece que si después del proceso de consulta no hay acuerdo, no importa, se entiende hecho el proceso de consulta y la medida legislativa y administrativa puede avanzar. Bueno, el mismo decreto Supremo 66, en su artículo 7, remite a que los proyectos de inversión serán evaluados, el proceso de consulta de los proyectos de inversión será realizado dentro del contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ahí, Decreto Supremo 40, artículo 85, que establece que los proyectos de inversión que sean evaluados solo por estudio de impacto ambiental, o sea, excluye todo el resto de proyectos que se evalúan por declaración de impacto ambiental, que si vemos las estadísticas del CEA, el 85, si no el 90% de los proyectos son evaluados por declaración de impacto ambiental. Entonces se excluye de la posibilidad de aplicación de consulta a todos los proyectos que son evaluados mediante declaración de impacto ambiental. Y en los que sean evaluados por estudio de impacto ambiental, se establece solo su implementación respecto a alguno de los supuestos que hay el artículo 11, que es el que regula cuando los proyectos deben ser evaluados por estudio, cuando genera susceptibilidad de afectación a los sistemas y modos de vida, cuando el proyecto se emplaza en o próximo a población protegida, o cuando genera afectación al patrimonio cultural de los pueblos indígenas, pero excluye los demás elementos como la afectación al valor paisajístico, el acceso a los recursos naturales, a su cantidad y calidad. O sea, hubo una exclusión arbitraria por parte del Ministerio de Medio Ambiente en la elaboración del Decreto Supremo 40 para privar ciertas formas de afectación de los pueblos indígenas, excluyéndolas de la materialización de la consulta. Entonces, empieza a implementarse esta normativa, empiezan a llevarse adelante los procesos de consulta, pero nos fuimos dando cuenta que los proyectos igual eran aprobados, pues la gente iba a consulta, establecía que no quería el proyecto, y el proyecto se aprobaba igual. ¿Por qué? Porque la lógica dentro de la cual se incorpora el derecho a la consulta dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental es una medida para definir el pacto de beneficios. O sea, esto genera tal beneficio, genera tantos impactos, con esto se compensa. Actúa dentro de la lógica básica del sistema de evaluación de impacto ambiental, que es la lógica de la reparación, mitigación y compensación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Disculpen, pero voy a referirme más al caso mapuche, que es el que conozco. ¿Qué pasa cuando un proyecto inunda un Guillatúe? ¿Esos daños son reparables, mitigables o compensables? No, pues. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que el modelo de la consulta que está establecido dentro de la institucionalidad chilena y que se aplica dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, nos queda chico. Nos queda chico y no va a ser una herramienta para poder hacer frente a los conflictos que genera la imposición de modelos de desarrollo
externo dentro de los modelos de desarrollo propios que tienen los territorios. Y esto genera un conflicto que se traduce en situaciones económicas, en situaciones culturales, sociales, políticas. Cuando la gente protesta se les criminaliza, cuando la gente protesta se les reprime. Entonces la consulta no está cumpliendo con su finalidad. Por eso es que este último modelo del año 89 hoy ya no está, si bien significa un avance en la implementación y reconocimiento de derechos, nos queda chico. Y tenemos que cambiarnos al último modelo del 2007 y los que vienen para adelante. Tenemos que empezar a pensar que cuando los proyectos de inversión generan una afectación en los modos de vida de las comunidades deberían tener un derecho soberano a definir si quieren o no quieren esos proyectos. Y ahí damos un salto cualitativo de la consulta al consentimiento, que es el elemento por el cual deberíamos jugarnos como sociedad para implementarlo e incorporarlo como un estándar básico para la instalación e implementación de proyectos en territorio indígena. Muchas gracias, Hernando Silva, por tus alcances. No olvidemos a las personas que nos están viendo, vayan apuntando sus preguntas para dirigirla a cada uno de los exponentes al final de sus presentaciones. Ahora, considerando las palabras de Hernando, ¿no?, que nos dice con claridad que lo que tenemos es un problema histórico, ¿no? La República se instala hace 200 años, aproximadamente, pero la existencia de los pueblos está hace más de 500 años en este país, y lo que tenemos es que no hay un reconocimiento al día de hoy de la existencia. Lo que sí tenemos una ley indígena que este próximo 5 de octubre cumple 27 años de instalación en el país. Sin embargo, a la fecha no tenemos en nuestra constitución, en nuestra Carta Magna, el reconocimiento de los pueblos preexistentes y existentes en la actualidad. Y en ese sentido quisiéramos preguntar a Natalia, ¿estás por allí, Natalia? ¿Cuáles han sido los obstáculos de este no reconocimiento de los pueblos originarios en Chile en el marco del Convenio 169? Hola, bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Efectivamente, a pesar de el mentado Pacto de Nueva Imperial, que como bien se señalaba ahí el Nano, puso, por así decirlo, en boca ya el tema del reconocimiento constitucional del año 89, sigue siendo una deuda pendiente, y finalmente sigue siendo una forma de dar cuenta de cómo el Estado no ha querido construir finalmente una relación política con los pueblos indígenas. Yo creo que ese es como el gran trasfondo del que no haya reconocimiento. ¿Por qué? ¿Qué implica que no existe este reconocimiento? Implica en lo puntual o en lo directo que el Estado no está reconociendo la existencia de los pueblos como sujetos jurídicos y por lo tanto como sujetos políticos, con los cuales tiene que dialogar, ojalá en la mayor simetría posible, lo que hoy sabemos no ocurre, porque más bien lo que tenemos es esta noción de grupos vulnerables, de todavía esta imagen de la población indígena, que si bien lamentablemente son los que poseen las mayores brechas de desigualdad económica, social, pero es por precisamente la imposición del Estado la que generó esas brechas, entonces se les ve como los grupos vulnerables, se les focalizan políticas orientadas a la erradicación de la pobreza, a la escolarización y similares, pero no se toma el tema de fondo, que es dialogar y interlocutar con un actor político, y con que al final del día, y que es lo que se busca y lo que un poco se intenta ratificar cuando se asume el Convenio 169, a pesar de, como bien lo plantea Nano, ya claro, no es el auto último modelo, pero al menos es un paso para Chile, es que finalmente hay derechos que le competen a los pueblos, y donde está el tema importante de los derechos colectivos también de los pueblos, y eso claramente el Estado en Chile no los reconoce. Entonces, finalmente, como digo, el gran tema en este no reconocer, o el primer obstáculo, es el que sigue generando esta asimetría, y donde no reconoce entonces cómo empezar a generar este diálogo, un diálogo, como dije ya, político, y donde además el Estado reconozca el rol que significó la imposición de él como ente en territorios donde, como bien decía Nanette, había preexistencia de pueblos, habían sistemas propios de políticas, jurídicos, económicos, o sea, había sistemas de vida que funcionaban, pero que el Estado llega, produce despojos territoriales, que hasta hoy en día estamos viviendo las consecuencias,
y que incluso la sigue reproduciendo con el crecimiento, por ejemplo, de las ciudades. Acá en Temuco lo vemos constantemente como se expande la ciudad sobre tierras indígenas, que bueno, siempre ha estado sobre tierras indígenas, pero hoy en día también se nos hace más visible cómo está esta presión por seguir continuando el despojo, por seguir manteniendo más bien profundizando estas brechas de desigualdad. Y ahí también es interesante porque cuando empezamos a cambiar el lenguaje, empezamos a posicionar a los pueblos como pueblos, con sus derechos, como actores políticos y sujetos de derecho, también cambia mucho el lenguaje y la forma en que entendemos las situaciones en las que se desarrollan y se desenvuelven hoy en día. Yo decía hace un rato, el Estado generalmente los ve como grupos vulnerables, grupos vulnerables especialmente socioeconómicamente, pero lo que no se ve es que no son grupos vulnerables, son grupos que han sido vulnerados en sus derechos y que más bien fueron empobrecidos por este Estado actual, y que es eso lo que hay que empezar a hacerse cargo y es lo que hay que empezar a, en cierta manera, reparar, resarcir, por supuesto en diálogo con los pueblos, porque si no, la verdad no vamos a tener muchos avances. Ahora si nos situamos también un poco además en este contexto que están viendo ustedes vinculado al convenio 69, igual yo quiero hacer hincapié en que no podemos caer tampoco en el reduccionismo del convenio 69, igual consulta y pensar que solo es consulta lo que tenemos del convenio. Yo creo que eso nos ha jugado una mala pasada, ha sido una mala jugada, porque precisamente lo reducimos demasiado. Y si bien ya es un instrumento que nos cuesta aplicar, si además solo lo dejamos como en el ámbito de la consulta, se nos reduce demasiado. Entonces creo que tenemos que también entenderlo como un instrumento más amplio, que al final del día lo que pone en la mesa y lo que pone en la discusión son los derechos de los pueblos, y que es sobre esa base sobre la que hay que discutir. Y creo que ahí es como casi una autocrítica, nos ha faltado, por así decirle, hacerle más uso al convenio, porque inclusive es casi como una suerte de anécdota, pero antes de que Chile ratificase inclusive el convenio 169, se utilizó en juicio, y se utilizó precisamente en el juicio de la Machi Linconao, para que ella pudiese recolectar la UEN en un sitio privado, y se ganó sin que Chile tuviera ratificado el convenio. Entonces también tenemos que ver que es un instrumento que tenemos que utilizar más, y ahí quizás también puede ser como hacia también nuestra disciplina, hacia la antropología, que no lo hemos sabido visualizar y utilizar para poner precisamente las demandas y los derechos de los pueblos indígenas en la palestra y en la conversación, porque eso es como el gran, yo creo que es como una deuda que tenemos, y no solo reducirlo a la consulta, porque la consulta también finalmente es un punto del convenio, como yo decía, pero aparte es un punto que está orientado a la negociación, y está orientado a llegar a un acuerdo. Entonces, insisto, nos quedamos solo en una parte del convenio y no le sacamos el provecho que quizás podríamos sacarle haciendo alusión a todos los derechos que más bien nos indica. Y ahí tiene otro elemento interesante el convenio, que es que algunos señalan que, claro, que es como ambiguo, no te da mucha... No es como una bajada, que muchos esperaban que, porque también estaba la cierta idea de que cuando Chile ratificara el convenio 19, como que al otro día iban a cambiar la relación del Estado con los pueblos, cosa que no es así, pero sí es necesario, entonces en esa ambigüedad que te plantea, en esos titulares, por así decirlo, que te da, empezar a construir cómo empezamos a utilizar esos titulares dentro de la realidad de los pueblos indígenas en Chile, porque también no podemos desconocer que hay mucha resistencia del Estado a utilizarla. Otro elemento que quería mencionar es que al generarse esta falta de reconocimiento, o sea, no una falta, el no querer reconocer el Estado a los pueblos indígenas derechamente, y al tampoco quizás no darle o no utilizar el convenio quizás con la fuerza que necesita, y tanto también desde los pueblos y desde otros actores, finalmente lo que tenemos es que la institucionalidad no asume los derechos de los pueblos, porque tampoco asume este diálogo que tiene que entablar con los pueblos como sujetos de derechos, como lo decía al inicio, y bueno, ahí Nano lo explicaba bastante bien con el tema de impacto ambiental, como muchas veces se pasan por alto los pueblos, se sacan todos los temas por declaraciones que no requieren consulta, o sea, siempre está la forma de evadirlos, pero y generalmente se trata de hacer el quite, porque ahí creo que hay que entonces posicionar más los derechos de los pueblos como tal, porque finalmente
y queda como un poco en el discurso, y ahí, bueno, quizás después hay que ver cómo se puede avanzar más, que en teoría, o lo que siempre se señala más legalmente, y ahí no nos puede apoyar, el convenio tiene carácter, rango constitucional, por lo tanto debiese estar sobre las leyes del país. Sin embargo, vemos esta como tensión o esta noción de esta resistencia del Estado en temas no son menores en absoluto, sino que tan interesantes como, por ejemplo, el mismo uso del concepto de pueblo. Chile se sigue negando a usar el concepto de pueblos indígenas, y lo acabamos de ver en el reconocimiento del pueblo chango, donde precisamente una de las indicaciones que se hace en el Parlamento es que el texto no diga pueblo chango, sino que diga etnia. ¿Ah? A pesar de que el convenio nos habla específicamente de pueblos y que Chile debiese empezar a asumir también la terminología, pero eso también nos está dando cuenta de esta resistencia, que finalmente es una resistencia ideológica que está amparada en el monoculturalismo y el colonialismo de nuestro Estado, y que es finalmente entonces lo que hay que gatillar, o lo que hay que intencionar, y que, bueno, ahora a puertas también del proceso constituyente en que estamos, es la idea de lo que hay que discutir, y es hacia dónde tenemos que modernizar y avanzar en nuestro Estado y en nuestras relaciones. Que eso más o menos como síntesis, donde, insisto, el principal tema de lo no reconocer es que no está reconociendo sujetos políticos y sujetos de derecho, entonces lo que hace es mantener las asimetrías en las relaciones, y con eso nunca vamos a lograr la convivencia intercultural, ni mucho menos las reparaciones de las deudas históricas hacia los pueblos indígenas en el país. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Nos estás conversando desde tu ser mapuche, y además como académica que tiene una importante trayectoria en torno a la temática en cuestión. Ahora vamos a hablar con Marianela Hopia, que ella es parte de la comunidad de los Diaguitas del Mapocho, la comunidad Hopia. Nos gustaría conocer, además integra la Red Nacional Diaguita, entender que una de las principales demandas del pueblo de Diaguita tiene que ver con, en principio, su reconocimiento es muy reciente, una lucha de muchos años de poder, de que el Estado reconociera la existencia de este pueblo, pero además la no... que tienen un territorio que no está siendo reconocido tampoco por el Estado. Entonces, lo que tenemos en el país mayoritariamente son asociaciones indígenas de diaguitas más que comunidades diaguitas, porque son muy escasas las que tienen, digamos, reconocido un territorio, si no me equivoco, solo los huascualtinos, que ahora recientemente es donde retira el proyecto Pascualama, finalmente. Entonces, en ese sentido quisiéramos preguntarle a Marianela, ¿cierto? ¿Cómo ha sido este proceso desde el reconocimiento, ¿cierto?, de la comunidad en el marco de este convenio 169? Marianela. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, ¿me escuchan, cierto? Sí. Bueno, a mí me va a tocar hablar un poquito de mi pueblo. A ver, comencemos por pensar el convenio 169, y de ahí vamos a lanzarnos hacia lo que es Diaguita propiamente tal. El convenio 169 habla precisamente de una parte de la consulta que dice de 3 elementos, que es libre, es previa e informada. Las últimas consultas indígenas que se han realizado no han sido previas. Cuando trataron de hacer la consulta para el cambio de la ley indígena, ya tenían la consulta, todo el tema hecho, y no era previo, no fue previo a lo que a nosotros nos querían consultar, no hubo algo previo a eso. Segundo, no estaba informado por completo, fue una información por diario, fue muy raro esa consulta, al punto de que en muchos sectores, específicamente en el norte, se levantaron los pueblos, se hizo la unión entre los aymaras, los quechuas, los diaguitas, y frenamos la consulta. Fuimos quienes le dijimos, no hay consulta, nosotros no vamos a hacer consulta en estas condiciones. Y luego los hermanos del sur, porque vino como del norte la consulta, me acuerdo que en los tiempos empezó como norte-norte y fue hacia el centro, bueno, cuando llegó ya más al sur definitivamente suspendieron la consulta. El Estado de Chile abarca eso, abarca hacia la, entre comillas, pillería política, como de manera soterrada hago esta consulta como para cumplir,
pero en el final aquí no hay una paridad, no hay un tema de igualdad, que es lo que buscaba finalmente el convenio 169. Bueno, para nosotros como Diaguita hemos encontrado otro tema muy puntual, y es que existen pueblos originarios de primera y de segunda categoría. Al pueblo diaguita, al pueblo chango y a los pueblos que han sido reconocidos después del inicio de la ley indígena, no se nos reconoce con territorio. El pueblo chango no lo reconocieron con territorio en la última reconocimiento, entre comillas, que no es constitucional, es legal. Segunda cosa, ¿por qué no lo reconocen con territorio pueblo chango? Porque si le reconocieran el territorio, abarcarían desde, no quiero cometer un error, pero creo que es más o menos desde Arica hasta Valparaíso, un poco más al sur, en lo que se llama la franja costera. Y ahí estamos metiéndonos con la ley de pesca, razón por la cual no quieren, bajo ningún concepto, intervenir en el tema económico, y ahí no es ideológico, es la ideología que sostiene la economía actual de este país. Eso es. El pueblo diaguita está en las mismas condiciones, no se le reconoce su territorio, o sea, nosotros no aparecemos en el artículo 12 de la ley indígena. Cuando nosotros nos reconocen solo en el artículo 1, y que dice el tema de las etnias, porque tampoco reconocen pueblos, reconocen etnias. A todos, mapuche, todos somos etnias, no somos pueblos, y eso también tiene una concepción del lenguaje. Como tú dijiste, yo soy profesora de castellano. La lengua abre y cierra puertas. El lenguaje es una llave. Como yo hablo, le planteo muchas veces la identidad al otro, y el otro se identifica conmigo. Entonces, a través de la lengua, el Estado de Chile nos impone una baja en términos de participación. El Estado, el ciudadano chileno está acá, y el del pueblo originario está acá. Y es por la mentalidad colonizada que tenemos. Tanto chilenos como indígenas muchas veces tenemos una mentalidad colonizada de la situación. Bueno, al pueblo diaguita no nos reconocen el territorio, efectivamente, como tú dices. Solo una parte que dice que el pueblo se refugia en el Huasco Alto, y que en relación a esos hallazgos reconocen al pueblo diaguita, pero no reconocen que estamos ubicados en Copiapó, que es territorio diaguita, que Vallenar es territorio diaguita, que la región de Coquimbo es territorio diaguita. Y es territorio diaguita porque hay restos arqueológicos que sí lo demuestran, hay pruebas históricas, numeraciones de indios, de los testamentos de los hacendados, en donde aparece claramente, por ejemplo, en el testamento del general Pastene, perdón, en la numeración de indios del general Pastene, aparece el apellido Jopia como indígena, esclavo, diaguita. Y hoy día, por ejemplo, la CONADI no nos reconoce a todos los Jopias, porque dice que existen Jopias en Portugal o en Filipinas, pero no hacen el recaudo, por ejemplo, del viaje de esclavos desde Coquimbo hacia Filipinas en barcos españoles. Esa es historia no contada, es historia que no se han dedicado a asumir. Y hoy día, por ejemplo, tenemos problemas con Dominga. Dominga no ha sido hecho de ni siquiera pensar en consulta indígena. Y es algo que afecta al territorio diaguita y al territorio chango, ambos. Y nadie le ha hecho consulta. Ahí está, están tratando de pasarlo como sea, lo rechazan, ya vamos de nuevo por otro lado, pero no porque no está afectado en territorio indígena. Eso es la respuesta del Estado hoy día para no hacer la consulta. Pelambre, en Salamanca y Apel. El Mauro, que ha sido contaminado.
afecta directamente a comunidades. ¿Existen comunidades dieguitas ahí? Sí, comunidades de tronco familiar y comunidades porque hemos sido muy tosudos y hemos molestado y hemos peleado y hemos buscado los papeles. Así lo hizo la comunidad Taucán, que buscó los papeles, encontró el pueblo de Indio, encontró el papel del cacicazgo y lo llevó a CONADI, peleó en Santiago, porque en Santiago cuesta un mundo que reconozcan a las comunidades, a las asociaciones, incluso los apellidos dieguitas. Y se logró eso, pero aún no podemos tener, y hay contaminación, está muriendo el medio ambiente, no solo para los dieguitas, para todos. Lo mismo hoy día, y es más grave lo que nos está pasando, respecto de la situación del sitio El Olivar. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Sitio El Olivar hoy día es le dicen necrópolis. Primera concepción que no está con respecto a nuestra cosmovisión de pueblo. Nosotros no teníamos un cementerio. Nosotros nos agarrábamos al Tata y lo íbamos a enterrar allá al fondo, y le llevábamos flores. El Tata se enterraba en la misma casa, porque para nosotros la trascendencia del pueblo era circular, o sea, tú nacías y morías, no había un corte en ello, ¿ya? Entonces, ahí es una ciudad inmensa, del cual se afectó por un tema arqueológico del 2% del lugar completo. ¿Y qué nos están haciendo? Nos están poniendo carreteras. Y el MOB dice, es que no es necesario hacer consulta. Levantan mesas, pero no hacen consulta. Ni siquiera, y ojo, que ni siquiera hicieron una declaración de impacto, perdón, no pidieron algo por impacto ambiental, y ahí habían restos arqueológicos, y en la licitación no pusieron que existían restos arqueológicos, sabiendo los que existían desde 1938. Entonces, hoy día lo que vemos en todo esto, el tema del convenio 169, el tema del pueblo dieguita, a nosotros no se nos consulta, no hay una consulta previa porque no es previo, jamás ha existido lo previo, no hay una consulta libre, porque eligen muchas veces quiénes son los que van a las consultas, ponen parámetros para la consulta, y informada, si nunca tenemos toda la información, siempre sacan como un as bajo la manga luego de hacer la famosa consulta. Para más remate, la consulta no es vinculante, es consultiva. O sea, es como que yo le diga a mi hija, mi amor, ¿quieres un vestido rosado? Y mi hija me dice, no, quiero el celeste. Ah, ya, y voy y le compro rosado. Me dice, pero si tú me preguntaste, sí, pero yo quise comprarte el rosado. Eso es lo que pasa hoy día en la consulta, en todos los pueblos. Algunos ganarán algo, otros nada, pero hoy día en la consulta sucede eso. Entonces, ¿dónde está la igualdad de trato para los distintos pueblos? No existe. No existe ese parámetro que era el gran elemento del convenio 169. Igualdad de condiciones. No existe. Nosotros somos pueblos de segunda categoría, en los cuales si nos consultan, quizás tal vez en una de esas, pero no nos consultan mayormente. No nos consultan. Gracias, Marianela. Haces un recorrido por el territorio desde el norte, ¿cierto? De la tercera a la zona central, al Mapocho. Hasta el Mapocho. Hasta el Mapocho. Sí, De hecho, ojo, en la Plaza O'Higgins de Valparaíso sacaron restos dieguitas. Y si nosotros no metemos, ni siquiera tenemos la posibilidad de hacerle una ceremonia. Consulta para dónde iban a ir esos restos, nada. Lo mismo pasa en Santiago. Encuentran restos dieguitas, los sacan sin consulta, sin nada. ¿Por qué? Porque nosotros no nos reconocen nuestro territorio. Eso. Gracias. Entonces, para dar continuidad, vamos a ver si tenemos preguntas de los asistentes. Tenemos un espacio para responder. La pregunta que hay para los tres es la siguiente. La pregunta Surimana Pérez: en el marco de los procesos de evaluación ambiental de megaproyectos, ¿la consulta indígena debe ser solicitada? ¿Cuál es el mecanismo y quién define si se aplica esta consulta o no? Esa pregunta va para los tres, para que después vamos a la segunda parte de este conversatorio que va a ser cortita, digamos, pero este es el grueso, así que si pueden responder esta pregunta, estaríamos. Vamos a partir en el mismo orden. Hernando, por favor, unos minutos nada más. Gracias. Ya, pues.
yo creo que hay que hacer una distinción kantiana. Hay que plantearse desde el ser y el deber ser. Desgraciadamente, Chile es el ser. Entonces, en el marco de la evaluación ambiental, ¿qué megaproyectos se evalúan? Solo los que ingresan por estudio de impacto ambiental. ¿Y eso quién lo define? El titular del proyecto, donde ingresa el proyecto. Porque hay un test que se hace en el servicio de evaluación ambiental que se llama test de admisibilidad, en el cual nunca he conocido que un test de admisibilidad haya sido rechazado. O sea, el titular ingresa un proyecto por declaración y el CEA le da la pasada nomás. Y después, en la evaluación ambiental, se irá viendo si tenía que ir por estudio o no. Entonces, las brechas de los estándares son muy bajas. O sea, el titular lo define y al final puede avanzar una evaluación ambiental de un año utilizando recursos públicos, se puede aprobar un proyecto y recién después de que se aprueba, se impugna administrativamente, se llega al tribunal ambiental y el tribunal dice, no, mira, tenía que ser evaluado por estudio, tenía que hacerse una consulta. Entonces, primero está a la voluntad del titular que ingresa por declaración o estudio. Y luego, el servicio de evaluación ambiental es el que identifica, en el caso solo de los que ingresan por estudio, si existen o no los elementos que están dados en el artículo 85 del decreto supremo 40. Entonces, desde la perspectiva del ser, es el titular quien va viendo cómo quiere avanzar o no, y luego el SEA cómo lo recepciona. Ahora, también, claro, hay pronunciamientos de organismos con competencia ambiental, como CONADI, como el Ministerio de Desarrollo Social, que pueden decir a través de un procesamiento, mire, aquí hay susceptibilidad de afectación y podría haber consulta. ¿Cómo debería ser? Si nos planteamos desde los estándares. Todo proyecto podría ser susceptible de ser consultado, porque al final las declaraciones de impacto ambiental es una exclusión arbitraria que se hizo mediante el decreto supremo 40 de que los proyectos que generaban gran impacto solamente podían ser evaluados, podían ser sometidos a consulta. Entonces, debería ser aplicable a los dos instrumentos de evaluación ambiental, a la declaración y a los estudios. Y segundo, debería considerar la hipótesis del consentimiento, que actualmente no está considerada en nuestro ordenamiento jurídico. O sea, tal como lo decía la Marianela, el vestido rosado, te guste o no, te lo voy a poner igual. Entonces, el tema es si quedáis contenta con los 3 dulces que te doy para que te pongamos el vestido rosado o no. Entonces, esa es la lógica en la cual opera el sistema de evaluación de impacto ambiental, desgraciadamente. Y quiero hacerme cargo de manera muy breve de un comentario que hace la Natalia que es súper relevante. Porque, claro, al final, una parte importante de la judicialización del convenio está vinculado en relación a las materias relacionadas con la consulta. Porque, claro, nos afirmamos de la resolución 309 del Tribunal Constitucional que estableció que la consulta es ejecutable. Pero hay muchas otras peleas que se están dando desde la perspectiva de la implementación del convenio 169, respecto a la definición y delimitación de los espacios que ocupan los pueblos indígenas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14, la definición de herramientas, restitución territorial, el reconocimiento de los recursos naturales o los bienes comunes en los territorios indígenas, la participación y elaboración de las políticas públicas, o sea, el convenio, bueno, y últimamente tuvimos a 34 peñis en huelga de hambre exigiendo la aplicación del convenio 169 en materia penitenciaria. O sea, el convenio 169, este cacharrito del 89, igual sirve para subir el estándar de derechos, que el estándar de derechos en nuestro país es tan bajo que todavía ni siquiera llegamos a lo que el mundo consideraba como el último modelo del 89. Entonces, son peleas que se tienen que ir dando en distintos lados y que las organizaciones indígenas de todo Chile lo tienen clarísimo. Y por ejemplo, vemos que en Paraíso están presionando, está en un proceso de conversación con el municipio para una ordenanza indígena que tenga que ser sometida a consulta, y así en distintas partes hay procesos en los que vemos que las organizaciones han asumido la bandera de poder llevarnos en el año 89. O sea, en el año 2040, 2050, vamos a estar llegando al 2007. Esperemos que no, y esperemos que el proceso constituyente pueda ser una herramienta que nos lleve a avanzar en el tiempo a un reconocimiento de derechos como el que correspondería el día de hoy. Muchas gracias por tu respuesta. En honor al tiempo, vamos, gracias, dice Surimana, y comenta que la consultada dijo que el EIA, o sea, el estudio de impacto ambiental que se ingresó para construir una carretera eléctrica, la cual atravesaría 3 regiones de la zona centro
Sur, organizaciones indígenas del Maule quieren ser consultadas. Entonces, en el marco de eso, ella pregunta. Ahora, para dar continuidad y dar el espacio también para que Natalia y Marianela puedan discutir y debatir en torno a... Bueno, también Hernando, pero como le dimos la posibilidad de responder a la pregunta, ahora tendrían que las compañeras acá abordar mayoritariamente. Quisiéramos saber, nosotros como Colegio de Antropólogos, el día 29 de agosto, mediante una asamblea de socios, decidimos ir como colegio por el apruebo, en este proceso de plebiscito, que es un proceso histórico que se está dando. Jamás ha participado el pueblo de Chile en la construcción de una constitución, y es la primera vez que a través de este plebiscito podríamos entrar a pensar en una posibilidad en que el reconocimiento de los pueblos indígenas sea una realidad y no una promesa como ha sido en estos últimos 27 años, digamos desde que se aprueba la ley indígena. Y en ese contexto quisiéramos saber, preguntarle a nuestros invitados, esta es la segunda parte ya de nuestro conversatorio, ¿qué posibilidades hay para plantear un Estado plurinacional dentro de este contexto? ¿Cuál es su opinión al respecto? Natalia, por favor. Sí, gracias. A ver, yo creo que es el momento de plantear y de conseguir el reconocimiento constitucional y ojalá plurinacional. Como bien lo hemos dicho, es una deuda que, o sea, es un tema que se puso en la mesa, se demandó el año 89, todos los gobiernos que se han sucedido lo toman, lo ofrecen, algunos han avanzado en proyectos que muchas veces igual distan de lo que ha sido la demanda, pero finalmente siempre se queda en la falta de la voluntad política para el reconocimiento. Por lo tanto, es ahora, yo lo veo, o si no, quizás cuántos años más, que volvamos a vivir un proceso de cambio constitucional que sea además impulsado desde las sociedades, de las bases, desde quienes queremos los cambios. Entonces, yo creo que es momento de sentarse o que más bien es el momento de tender las redes para posicionar el tema, porque, bueno, tenemos varios elementos. Uno, todavía no se aprueba en los escaños reservados para la constituyente. Para los pueblos indígenas. Todos estamos esperando que por supuesto sea así, pero en el caso de que no hubiesen escaños, no hubiese representantes de los pueblos indígenas, igual necesitamos alianzas y necesitamos redes para tener los votos y tener, porque sabemos que está la trampa de los 2/3 también al final del día en la supuesta hoja en blanco. Entonces necesitamos apoyos para poner el tema del reconocimiento constitucional y de plurinacional, que es el apellido que se ha pedido constantemente. El gobierno pasado de Michelle Bachelet se realizó el proceso constituyente indígena. A mí me tocó trabajar justo acá en el todo del pueblo mapuche, y no hubo territorio en que no saliese que se quería reconocimiento constitucional plurinacional, y con todas las letras, y me acuerdo muy bien, había muchos chagunes que llegaban también con la constitución en la mano y te decían, esto hay que cambiarlo, o sea, con un conocimiento súper también acabado de lo que significaba y de lo que implicaba. O sea, si bien se entregaron esos informes que eran potentísimos, al menos el de nuestro territorio era más de 300 hojas, donde en todas se mencionaba la plurinacionalidad, cuando Michelle Bachelet hace su proyecto de reforma constitucional, menciona ni siquiera multiculturalidad, sino que era un reconocimiento bastante desabrido. Entonces eso nos habla de esta falta de voluntad y que por lo tanto hay que impulsarlo y hay que negociar y hay que poner el tema que el reconocimiento constitucional tiene que ser plurinacional. Ahora, otro tema que yo quiero plantear, y antes de dar el paso también aquí a la Marianela, es que no podemos tampoco reducir que el único tema que le importa a los pueblos en la Constitución es el tema de la plurinacionalidad. Es uno, es importante, pero los pueblos indígenas tenemos que estar en todos los debates de la Constitución. Recursos naturales, es primordial para los pueblos indígenas estar en ese debate. ¿Qué va a pasar con los derechos a los recursos naturales? ¿Qué pasa ante una eventual estatización de algunos recursos? Porque finalmente es como que cambia el dueño, pero los pueblos siguen como en la misma no tenencia, o siguen como en el aire todavía con esos derechos respecto a los derechos que los pueblos tienen sobre la naturaleza y los recursos naturales. El agua, o sea, el agua es vital. Acá estamos en un territorio en que todavía estamos con lluvia, estamos a 1 de octubre y hoy día está lloviendo.
y igual están los camiones de aljibe repartiendo agua porque no tenemos agua, estamos en sequía, el producto todos sabemos acá el impacto de las forestales. El desarrollo económico de estos territorios, o sea, la salud, la educación, o sea, yo creo que los pueblos indígenas tienen que estar también en todos los temas, y eso a veces nos cuesta visualizar, porque muchas veces como, no hagamos alianza con los pueblos porque hay que tener el reconocimiento constitucional, o todos tomamos la bandera mapuche o la huipala para ir a las marchas por el reconocimiento constitucional, pero en el resto de la agenda no los incluimos, y entonces no, aquí también tenemos que estar en toda la agenda constitucional y en toda la discusión constitucional, porque todos los temas también afectan de manera distinta a los pueblos indígenas. Entonces también tenemos que tender puentes hacia ese diálogo y no cegarnos en que conseguimos el reconocimiento y hasta ahí llegamos, o ahí también cambió todo, que eso es lo otro. Si logramos el reconocimiento, ahí viene la otra tarea, que es empezar también a hacer valer muchos más derechos, y sobre todo, por ejemplo, empezar a construir los procesos de autodeterminaciones territoriales, autonomía y un sinnúmero de procesos que se pueden gatillar ahí. Entonces es una constante, y yo creo que el reconocimiento constitucional es la base de un nuevo proceso que tienen que comenzar también los pueblos. Sí, eso por mi parte. Gracias, Natalia. Seguimos con Marianela, que nos dé su opinión en torno a este debate, que es un proceso, además, entender que no es solamente el plebiscito es recién de que si queremos o no queremos cambiar las cosas, ¿no? Y en ese sentido, si queremos estos cambios, la participación es fundamental. Por eso quisiéramos preguntarte también, Marianela, tu opinión al respecto de la plurinacionalidad para el pueblo de Chile. Yo creo que hemos vivido mucho tiempo bajo el concepto hegemónico o homogéneo de una nación. Demasiado, porque no nos vemos en la diferencia. Creemos que lo diferente es malo, y muchas veces eso provoca ciertos crisis. O sea, cuando hablan de los mapuches, muchos piensan mapuches queman camiones, y cuando hablan de los indios, hablan de los flojos. Entonces, como que a pesar de todo el cambio cultural que se ha tratado de transformar, no se ha logrado. Y bueno, he escuchado mucho eso de que si cambiar la constitución, en realidad reforma. Sí, pues reforma. Reforma cambiar la constitución hoy día. Hace un cambio importante. El cambio más importante es que solo con reformas o leyes no hemos logrado nada. Me dicen hoy día que, me hablaba una persona, oye, pero ¿para qué cambiar la constitución si podemos hacer reformas a la constitución? Sí, pues cuando se trató de hacer la reforma por el agua, por el Código del Agua, salió rechazada por 2/3. La famosa trampa de los 2/3. El agua sirve para vivir, para muchos, pero también el agua es un elemento que para nosotros como Diaguita es un ser más, la hermana agua. Yo voy a hablar desde los dieguitas, sé que todos los pueblos tienen el mismo concepto. La hermana agua, Pachamama, Madre Tierra, es un ser, no es un objeto. Y ahí cambia la percepción. Entonces, si nosotros llegamos al cambio constitucional de percepción, podemos sobrevivir en un mundo que se está devastando solo. La sequía, yo no sé qué tanta sequía, de verdad, yo creo que más que sequía es saqueo. Por lo que puedo ver, yo vivo comúnmente en Valparaíso y en La Ligua, en Petorca, hay harta agua que se va y hay hartos espacios verdes, y en los otros hay que ir a buscar agua para los que caminan para la gente que ha vivido constantemente ahí. Y cuando uno viaja desde Santiago o desde la quinta región por la carretera de la fruta hacia la sexta y pasa por el lago Rapel, ve unos tremendos tubos que se llevan agua hacia ciertos fondos de ciertos personajes que son dueños del agua. Porque son dueños del agua porque ellos compraron los derechos del agua. ¿Cómo compran los derechos de un ser? Es como que te compran a ti. ¿Sabes qué? Yo tengo derechos sobre ti y toda tu descendencia. Y el resto, si el agua es para todos, el sol nace para todos, la luna sale para todos, ¿por qué el agua tiene que ser de propiedad de un grupo que económicamente nos pone el pie encima eternamente? Eso es importante para los pueblos. Los pueblos no vemos el mundo como objeto, vemos el mundo como un sistema en el que si nosotros llevamos el buen vivir hacia todos,
vamos a vivir bien. Desde ese punto de vista, hoy día es necesaria cambiar la Constitución, reconocerle los derechos a todos, reconocer a los pueblos como pueblos preexistentes. ¿Y cuál es el problema? Nadie te va a decir ándate de tu casa. O sea, yo no creo que ningún lamien mapuche, ni un hermano aymara, ni un hermano quechua vaya y diga, oye, sale de mi territorio. No, no ese es el tema. Nunca va a ser así. Si tú vives bien en el espacio, no va a haber ese problema. El problema es reconocernos a todos como iguales. Que nosotros que pertenecemos a un pueblo que viene desde hace muchos siglos viviendo en este territorio, tenemos un pensamiento, una creencia, una filosofía, como tú quieras ponerle, a nuestra forma de vida. Ustedes, hermanos, los hermanos Hernando y hermana Natalia, me van a decir cómo era. Yo lo reconozco como en el quechua, es suma camaña, el buen vivir. Eso es. Y si estamos en este proceso, es el momento exacto para poder lograr que en este país se pueda ver esa visión de pueblos, del buen vivir. Y antes que me olvide, hermana Natalia, se aprobaron los escaños reservados. Lo que no han aprobado es la particularidad, el tema de quiénes, cuánto y cómo vamos a constituirlo. Y ahí también los pueblos tenemos que conversar. No puede ser que un pueblo pueda tener todos los escaños y los otros nada. Aquí todos tenemos que estar representados en la mejor medida, en el mejor buen vivir. Eso. Gracias. Muchas gracias, Marianela. No sé, Hernando, si tú quieres complementar en unos segundos a este, digamos, término de discusión y de opinión en torno a lo que estamos planteando, que es en el marco del Convenio 169, pero que también vincula directamente el proceso del reconocimiento de los pueblos a través de una nueva Constitución. Si nos puedes comentar al respecto. Bueno, yo creo que comparto con la Natalia que el piso es que se reconozca la plurinacionalidad, y haciendo eco del alcalde Adolfo Millaur, que además de la plurinacionalidad se tenga apellido, sea intercultural, reconociendo las relaciones que existen entre los distintos pueblos que vivimos dentro del territorio llamado Chile. Y haciendo eco también de lo que dijo la Natalia, creo que es importante no solo quedarnos en la plurinacionalidad, sino que incorporar el conjunto de derechos reconocidos por el derecho internacional a los pueblos indígenas. Entonces, que la Constitución nueva diga que se le reconocen a los pueblos indígenas los derechos reconocidos en el derecho internacional, entendiendo que el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos son principios evolutivos. Entonces, si es que pasado mañana se le reconoce a los pueblos indígenas cualquier derecho, no sé, el derecho al consentimiento pleno, en la Constitución lo reconozca, dentro de este punto de contacto en relación con el sistema del derecho internacional y el derecho nacional. Como bien decía la Natalia, hoy en día la Constitución chilena reconoce los tratados internacionales de derechos humanos como parte de ella, como una limitación al ejercicio de la soberanía. O sea, el Convenio 169, de acuerdo a lo que estableció la jurisprudencia, es un tratado internacional de derechos humanos que tiene rango constitucional, pero desgraciadamente dentro de la praxis de los órganos del Estado, esto no se considera así. Tenemos que asegurarnos que nuestra nueva Constitución reconozca que dentro del actuar de todos los agentes del Estado, hasta el funcionario que realiza la labor menos glamorosa del Estado, entienda que los derechos de los pueblos indígenas forman parte del imperativo dentro del cual los Estados tienen que desarrollar sus funciones. Entonces, es un debate largo, es un debate del cual hay que avanzar. Creo que es importantísimo avanzar hacia un reconocimiento pleno de la participación de los pueblos indígenas en los escaños reservados, y desde esa perspectiva, en lo personal, creo que la propuesta levantada por el senador Huechumilla con el senador Durresti es la que refleja de mejor forma la realidad de los pueblos indígenas en Chile en relación a la cantidad proporcional que tienen en el censo y que puede llevar a reflejar la diversidad y la riqueza de los pueblos indígenas que existen en Chile, incorporando además, como ya un triunfo de las mujeres, la paridad en todo esto. Sí,
Muchas gracias a los tres invitados, ¿cierto? Principalmente quisiera decir que lo que está en discusión en la aprobación de una nueva constitución y una convención constitucional son los derechos colectivos de los pueblos indígenas a través digamos, de los escaños reservados, que el derecho real a participación en el proceso, y segundo, los derechos de sujeto mujer, ¿cierto?, a través de la paridad en ese proceso. En ese sentido quisiera que nos quedáramos en eso, en esa reflexión para todos los que nos están viendo, ¿cierto? Ha sido muy interesante la intervención de nuestros tres exponentes y de las cuales hemos aprendido todos en este momento, y quisiéramos despedir este foro con unas breves palabras de cada uno de ellos para cerrar ya este conversatorio. Partiendo por Marianela. Se me había caído el internet. Bueno, agradecer al Colegio de Antropólogos que me invitó a participar en este foro interesante. Agradecer a los otros panelistas, que de verdad es interesante escuchar las ideas, que quizás no podemos estar de acuerdo. Si el mundo nunca siempre está en todo de acuerdo, pero sí encontramos por lo menos un espacio de conversación. No puedo irme sin acotar algo, Hernando. De verdad, yo estoy de acuerdo que es necesaria una participación representativa, pero también mirando la cosmovisión de los pueblos. No podemos dejarle una representación a cada pueblo, menos un pueblo como los Aymara, los andinos, que somos duales. Y necesitamos la dualidad en esa representación. No podía quedarme callada en eso. Y vamos por el apruebo, porque hay que cambiar la Constitución y tiene que ser plurinacional y tiene que reconocer los derechos tanto de los elementos o de los recursos naturales, como ustedes le dicen, como en todos los procesos que se viene en esta vida. Recordemos que la Constitución es la carta magna, o sea, es la que dirige el país, no es cualquier cosa. Eso, gracias. Natalia, si puedes decir algunas palabras para despedirte de los invitados y de los asistentes a este foro. Bueno, agradecer el espacio, agradecer al Colegio de Antropólogos por estos espacios de discusión, siempre necesarios, como bien decía la mía Marianela, a veces podemos no pensar lo mismo, pero precisamente por eso es necesario generar estos espacios de discusión, de conversación, porque todos tenemos derecho a opinar. También se vienen procesos importantes que es necesario estar, y que también es necesario apalancar con otros procesos, también que muchas veces se dice, quizás esto no resuelve todo, la hoja no va a ser tan en blanco, pero esto es un camino, pero también siempre hay otros caminos, y el tema es seguir luchando, y como bien también decía Surimana en el chat, lamentablemente el pueblo afrodescendiente quedó fuera de los escaños, entonces hay que seguir posicionando a los pueblos, porque todos tienen derecho a participar, y hay que seguir posicionando las voces de todos y todas en esta próxima constitución, y en realidad en todos los procesos que vivamos como sociedad también. Así que eso, Chaltumay por la invitación, y Peucay a todos. Hernando, para ya terminar con el conversatorio, ¿qué nos puedes decir para agregar lo último? Gracias. Primero agradecerle al Colegio de Antropólogos por entregar este espacio para intercambiar opiniones. Y de acuerdo, no comparto con la Marianela y con la Natalia, no todos podemos estar de acuerdo, sino estaríamos viviendo una sociedad urbana. Entonces la idea es poder generar intercambio y nutrirnos desde ese intercambio. Comparto con Marianela que sería ideal que todos los pueblos indígenas tuvieran una representación en la cual operara la paridad. Sería lo que todos deberíamos aspirar. Desgraciadamente los proyectos aún no han podido incorporarlo porque tienen el límite de que hay algunos pueblos que no tienen una cantidad suficiente para poder acceder a 2 cupos, pero son temas que que deberían irse resolviendo. En relación al pueblo afrodescendiente, es clara que también deberían participar, y entiendo que dentro de algunas de las indicaciones que ingresaron a la comisión también se considera la participación de los afro, principalmente allá en Arica. Y eso, a votar, a decirle a la gente que hay que votar, que queremos aprobar porque estamos en un momento histórico para derribar el legado de Pinochet, para construir un Chile nuevo, diverso, plural, para todas y todos nosotros, en el cual podamos construir una sociedad más justa y más linda para todos. Así que muchas gracias y nos estaremos viendo próximamente.
Como Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile, estamos abriendo la democratización, la posibilidad de debate, espacios de expresión para la ciudadanía y en este momento puntual hablamos de un tema controversial que es el convenio 169, pero tenemos una serie de otros debates que vamos a ir compartiendo a través de nuestras redes sociales para que estén atentos. Muchas gracias por su asistencia y será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias. Gracias a usted.